Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, mi nombre es Karen Kutnik. Y mi nombre es Mandy Burnett. Bienvenido a Graceway en español, y quisiera darle una bienvenida desde donde quiera que usted nos acompañe. Estamos muy emocionados de haber comenzado a reunirnos en persona. Nuestra próxima reunión será el 29 de noviembre. Para más información, por favor, vaya a visitgraceway.org. Aquí podrá ver los detalles y registrarse para ese servicio que será a las 10 de la mañana. Además, para aquellos que no se sienten cómodos en asistir en persona, continuaremos teniendo servicios en línea semanalmente, como lo hemos venido haciendo a las 9 y 10 y 30 de la mañana. Por favor, si pudiera tomar un momento y hacer un clic en el botón de suscribirse o seguir para que usted pueda estar con nosotros nuevamente la próxima semana. Hoy, Amilcar Hernández estará comenzando con la serie Seamos Agradecidos. Ahora, póngase cómodo, acompañado con una taza de café para comenzar con el mensaje de esta semana. Buenos días, hermanos. Estamos aquí de nuevo reunidos virtualmente para poder estudiar la palabra de Dios. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y poder transmitir la enseñanza que Dios nos ha dejado en su palabra y poder ser bendecidos a través de ella. Durante las próximas semanas, durante este mes que celebramos a lo que le damos a llamar por Acción de Gracias, estaremos estudiando una pequeña serie que le hemos llamado ¿Por qué ser agradecidos y cómo ser agradecidos? Y esto va principalmente enfocado cómo ser agradecidos hacia Dios. El día de hoy estaremos estudiando, y para que ustedes comiencen a buscar en sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, a partir del versículo 11, y estaremos estudiando acerca del agradecimiento, cómo mostrar ese agradecimiento hacia Dios. Durante todo este mes que estemos estudiando esto, vamos a ver diferentes formas, diferentes aptitudes a tomar para ser agradecidos con Dios. Comenzaremos aprendiendo o recordando por qué debe de ser agradecido, debe de ser algo natural en cada uno de los hijos de Dios, ya sea que seamos unos hijos de Dios o ya sea que no hayamos conocido a Dios. Ser agradecido es algo natural que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos nos inculcan como una muestra de respeto sobre algo o alguien que ha hecho algo por nosotros. Ser agradecido es una condición natural de un hijo de Dios. Trataremos de escudriñar las Escrituras y aprender qué es lo que las Escrituras nos instruyen acerca de la aptitud de ser agradecidos. Alguien me podría decir, pero amigo, tú no entiendes mi situación. Tú estás hablando de ser agradecido y tú no entiendes todos los problemas que yo tengo. No hay razón por la cual yo pueda ser agradecido. Tú no entiendes lo que estoy atravesando. Si solo supieras un poco de lo que me puede decir alguien, si solo supieras un poquito de la situación que estoy atravesando, seguro que me darías la razón. Seguro que dirías, oh, tienes razón, a no estar agradecido. Déjame darte un ejemplo bien claro en las Escrituras, y es lo que estaremos estudiando esta mañana acerca del agradecimiento hacia Dios. Y vamos a ocupar una pequeña porción de las Escrituras que nos relatan acerca de unas personas que estaban sufriendo, ¿verdad? Unos leprosos que estaban sufriendo y que fueron sanados por Dios y que mostraron agradecimientos, no en su totalidad, pero uno de ellos. Y lo vamos a ver ahorita. Y les pido que abran la palabra de Dios en el Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Vamos a comenzar a leer. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo:
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es un ejemplo que vemos en las Escrituras, el cual nos está mostrando la situación de 10 leprosos, 10 hombres leprosos que vieron o escucharon o habían escuchado, las Escrituras no nos dicen más, habían escuchado acerca de lo que Jesús andaba haciendo en su ministerio, y cuando le escucharon básicamente le clamaron misericordia, y le clamaron misericordia hacia esos 10 hombres. Y me llama la atención que dice, a comenzar en el versículo 11, que comenzamos a leer, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y el 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Básicamente podríamos decir, estos 10 hombres leprosos, que hay que entender lo que en ese tiempo era un leproso era algo muy bajo en la sociedad en ese tiempo, en el cual muchos de ellos vivían, y en su mayoría vivían fuera de las ciudades, porque era un tipo, y probablemente ahora nos podemos identificar un poco acerca de la pandemia que estamos viviendo, podríamos decir, son gente que podía contagiar a otros a través de la lepra. Entonces eran personas de la sociedad, excluidas de la sociedad, los cuales sufrían mucho, además de sus dolencias físicas, sufrían mucho de la situación social que ellos vivían. Y lo primero que quiero que veamos en esta pequeña porción y que aprendamos un poquito y que examinemos las Escrituras acerca del dar gracias, cómo dar gracias a Dios. Y lo primero que vamos a ver, que para dar gracias debemos entender por qué estar agradecidos. Estos hombres, como ya nosotros pudimos ver en la historia, estaban agradecidos porque fueron sanados, y ya lo leímos. Pero antes estos hombres de ser sanados o de rogar la misericordia a Dios para ser sanados, realmente ellos no sabían si iban a ser sanados. Pero debemos de entender como hijos de Dios por qué debemos de ser agradecidos. Está bien claro en esta porción de la Escritura por qué estos hombres fueron agradecidos. Y nosotros ya, por decirlo así, ya conocemos la historia completa. Pero como les decía al principio, alguien me puede venir a decir a mí, ¿y tú qué me puedes decir? ¿Por qué estar agradecido si no ves la situación que yo estoy viviendo? Ese hombre, diciéndomelo así sencillo, básicamente no entiende la situación completa de lo que está sucediendo o de lo que está sucediendo en su vida, y no sabe exactamente cómo esto va a resolver, cómo va a ser el fin de todo el problema que está sufriendo. Nosotros lo conocemos aquí en las Escrituras, pero veamos y pongámonos en la situación de estos 10 leprosos. Está bien claro aquí porque conocemos la historia completa. Me llama la atención que estos 10 hombres, como lo dije anteriormente, eran unos hombres, llamémosles, despreciables en la sociedad en ese tiempo, y fueron a buscar a Jesús. Clamaron a Jesús por misericordia, y el versículo 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos buscaron a Jesús y le clamaron misericordia. Y cuando Jesús le vio, tuvo misericordia. Dice aquí, y aconteció, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dice el versículo 14, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Jesús se llenó de misericordia y les dio esa salvación. En este caso ellos estaban pensando en su sanación, les dio esta salvación de esta lepra que estaban llevando en esos momentos. Jesús les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Me llama la atención que Dios les dijo eso. Hay algo que tenemos que pensar. Estos hombres
a ese momento no habían sido sanados, porque el versículo 14 dice, cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes, pero no habían sido sanados. Esos hombres andaban pidiendo por sanación, pero hasta ese momento no habían sido sanados, sino que Jesucristo les dice, id mostraos a los sacerdotes. ¿Y por qué Jesucristo hace eso? Porque Jesucristo respetaba la ley, y respetaba la ley de Moisés. Y la ley de Moisés en Levítico capítulo 14, del 1 al 32, describe qué es lo que las personas que habían sufrido de lepra o de este tipo de enfermedades tenían que hacer cuando ya eran sanados. Una de las cosas que tenían que hacer era ir a los sacerdotes, y los sacerdotes, describe todo Levítico, y no vamos a tomar tiempo para eso. Los sacerdotes hacían un procedimiento de limpieza en el templo para esta gente que había estado contaminado con todo este tipo de enfermedades. Entonces Jesús les dice, vayan a los sacerdotes. Alguien hubiera pensado, o alguno de ellos hubiera pensado, ¿y por qué voy a ir al sacerdote si yo no he sido sanado? A ese punto. No sabían si iban a ser sanados, pero dice, ¿por qué voy a ir si no he sido sanado? Jesús les sanó y les mandó que hicieran conforme a la ley de Moisés, descrita en Levítico 14, capítulo 14, del versículo 1 al 32. Está bien claro que estos leprosos fueron limpiados de su enfermedad de acuerdo con el versículo 14b. Sabemos que Jesucristo los mandó sin ser sanados inmediatamente, pero en el proceso que ellos iban obedeciendo, estos leprosos fueron sanados. En el versículo 14, al final dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Su lepra desapareció de ellos, y me imagino, a veces ni me puedo imaginar estos hombres contaminados, y comienzan a ver que sus brazos comienzan a sanarse y que todas esas llagas que tenían comienzan a sanarse. Y yo no sé qué pensaron, porque la Biblia no me dice aquí exactamente qué fue lo que estos hombres dijeron, pensaron, pero me puedo imaginar, esos hombres iban viendo el milagro en sus vidas mientras ellos iban caminando obedeciendo a Dios. Y aquí una gran enseñanza para nosotros, porque así como ese amigo, como mencionaba yo al principio, me puede decir a mí, pero es que tú no conoces mi situación, no sabes por qué yo no puedo ser agradecido. Estamos en un periodo de pandemia en el cual mucha gente que nosotros conocemos, familiares cercanos, padres, madres, tíos, compañeros de trabajo o gente que nosotros conocemos, hasta ha fallecido a raíz de la situación de la pandemia, o hay personas que ha sucedido un accidente y ha fallecido, y luego leo estas escrituras y este hombre que está aquí parado me está diciendo, sea agradecido. Pero ¿saben qué? Esta gente estaba en la mismita situación o peor probablemente, si logramos entender qué es lo que era un leproso en ese tiempo. Pero decidieron hacer algo. Decidieron buscar a Jesús como primer paso. Decidieron rogarle misericordia. Decidieron cuando Jesús nunca les dice, ¿y por qué ustedes tienen la lepra? Es un castigo de un pecado que han cometido, ni los comienza a juzgar, sino que lo que Jesús hace, se llena de misericordia Jesús y los envía al sacerdote, les da unas instrucciones. Es lo que Dios hace con nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Él nos dice, haz esto, y en el proceso y en el camino, obedeciendo a Dios, como lo hicieron estos samaritanos, son sanados. Está bien claro, de nuevo digo, que estos leprosos fueron limpiados porque lo vemos en las Escrituras, de su enfermedad, de acuerdo al versículo 14. Mi pregunta para ti este día sería, ¿has sido sanado por Jesucristo? ¿Has sido sanado por Jesucristo? Y acuérdense, y no quiero que nos perdamos porque estamos viendo más la situación de los leprosos ahorita, y nuestro tema es, hermano, entonces estamos hablando acerca de ser agradecidos, pero nos estamos poniendo en contexto de lo que estos hombres sentían, de la forma en cómo estos hombres fueron transformados y la forma como un hombre de los 10 fue agradecido a Dios. Mi pregunta para ti, como te decía, es el día de hoy, ¿has sido sanado por Jesucristo?
No, sabe que no he sido sanado por Jesucristo. De hecho, mi papá se murió por la pandemia, no fue sanado y le rogué a Jesucristo. De hecho, ¿sabe qué? Yo sigo teniendo el mismo problema en mi casa con mi esposa y no he sido sanado. Esta situación que estamos pasando. No puedo ser agradecido. Dios no me ha rescatado de eso. Y hay muchas quejas y a veces cuando platicamos con compañeros de trabajo, con hermanos mismos, cuando platicamos con familiares, podemos encontrar mucha queja, mucha situación en el corazón de ellos, amargura, diciendo, no, Dios no me quiere, o simple y sencillamente no existe un Dios. ¿Por qué? Porque nada pasa conmigo y yo sigo sufriendo. Pero no estamos dispuestos, al igual que estos leprosos, a poder clamar a Dios, humillarnos a Dios, pedir misericordia a Dios y, como ellos lo hicieron, obedecer a las instrucciones que Dios nos da. Como les decía anteriormente, ya nos dimos cuenta que estos leprosos no fueron sanados inmediatamente. Ya nos dimos cuenta, ahora que conocemos toda la historia, que estos leprosos necesitaron tener fe para ser sanados. ¿Por qué fe? Porque saben que Jesucristo les dijo, vayan donde los sacerdotes. Ellos tuvieron que obedecer la instrucción de Jesucristo. No sé si estos leprosos eran de Galilea o eran de Samaria, todos ellos, pero sí, como leímos en la historia, el que regresó a Jesús, nos dice las Escrituras que era samaritano, no era un judío. Probablemente ese hombre no estaba bajo la ley de Moisés, porque no era un judío. Pero ¿saben qué? Decidió obedecer la instrucción de Dios. Decidió obedecer la instrucción de Dios. Ellos tuvieron que obedecer a Jesucristo para ser sanados. E inmediatamente, no veo que las Escrituras me digan, y ellos comenzaron a preguntarle, pero Jesucristo, no nos van a dejar entrar a la ciudad. O Jesucristo, todavía tenemos lepra y podemos ir con el sacerdote cuando ya estamos sanados. No puedo ver en las Escrituras que dijeron, no, Jesucristo, queremos que nos sanes ahorita para poder ir. No comenzaron a poner excusas, sino que lo que hicieron es, si genuinamente vinieron a rogar misericordia a Dios, lo que hicieron es someterse a lo que Jesucristo les dijo. No importa, hermano, amigo, no importa cuánto sabes o no. No importa cuánto entiendes o no. El punto es obedecer a Dios para gozar de sus misericordias. Y como conclusión a este primer punto, podemos decir, para ser agradecidos debemos de entender qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Normalmente cuando yo le doy las gracias a alguien porque me ayudó, me estoy mudando de casa y vino mi primo, mi hermano y me echaron una mano y me ayudaron a moverme de la casa y a hacer fuerza y llevar todos esos muebles a la casa nueva. ¿Saben qué? A veces tú dices, no, los voy a invitar a comer, voy a hacer algo porque yo estoy agradecido con ellos por lo que ellos hicieron por mí. La pregunta sería, ¿por qué no estamos agradecidos con Dios? ¿Será que porque no sabemos lo que Jesucristo, lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo para nosotros? ¿O se nos olvida? ¿O eso sí ya pasó? ¿O simple y sencillamente probablemente no sabemos lo que hizo ayer? Sí, Jesucristo me salvó y Él vino a morir en la cruz y ahora, pero hermano, ayer yo tuve esta situación y yo le rogué a Dios y me pasó peor. Y comenzamos a juzgar sobre las situaciones que están pasando alrededor. Pero perdemos la visión de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Para ser agradecidos debemos entender que lo que Jesucristo ya hizo, hace y hará en nuestras vidas, lo hará por la eternidad, por nosotros. Debemos de entender que debo de dar gracias a Dios porque al hacerlo glorifico a Dios. El hecho de dar acción de gracias a Dios mismo es para glorificar
para engrandecer el nombre de Dios. Y aquí lo vemos en esta parte de esta porción de la Biblia. Dice, esto se menciona, ¿saben que esto se menciona en este pedazo que hemos leído de las Escrituras? Estos pocos versículos se menciona al menos 2 veces. Dice, en esta porción estamos estudiando el versículo 15, si vamos al versículo 15, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, cuando vio que iba siendo sanado, como les digo, quizás iban caminando y en ese momento se comenzaron a dar cuenta que su lepra comenzó a desaparecer, y al darse cuenta que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió, se dio la vuelta, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Glorificando, dándole la gloria y la honra a Dios, honrándolo. Y dice, se postró rostro en tierra a sus pies, llegó ante Jesucristo y se le puso su rostro a tierra, dándole gracias a Jesucristo. Cuando se da cuenta que es sanado, ¿saben qué hace? Lo primero que hace, yo sé que Jesucristo le había dicho que fuera con los sacerdotes, pero lo primero que hace cuando va y se da cuenta que ha sido sanado de su cuerpo, se da 180 grados vuelta y regresa, dice, glorificando a Dios a gran voz, con un gran gozo. El samaritano reconoció la gloria de Dios en el milagro que había experimentado. Dios se llevó la gloria y la honra. El ser agradecidos, el fin último de ser agradecidos, de dar gracias a Dios, es reconocer la gloria de Dios gobernando en nuestras vidas. Cuando yo me quejo, porque, y no estoy hablando que, como dicen en algunos lugares, me haga el del ojo pacho, como que nada está pasando y estoy viviendo un problema grande, porque hay problemas graves, hay tristeza con la pérdida de un familiar tremenda, hay situaciones financieras difíciles, pérdidas de trabajo, hay muchas cosas que están pasando y han pasado siempre, pero no estoy diciendo que hagamos como que si es una droga, que lo que hago, digo, gracias Señor, aunque dentro de mi corazón realmente estoy pensando en esas situaciones que están pasando. Lo que realmente Dios no quiere quitar de nosotros esos sentimientos. Lo que Dios quiere es que reconozcamos que a pesar de la situación que estamos viviendo, debemos de reconocer que Dios es soberano y que Él tiene la gloria, Él tiene el poder para que indiferentemente me sane, me quite esta dolencia o no me la quite, Él se lleva la gloria y la honra y Él tiene el control y Él recibe toda la gloria de parte de nosotros. Cuando esa actitud viene en nosotros, viene una actitud genuina de agradecimiento. El versículo 18 dice, otra mención de agradecimiento, dice, dice Jesucristo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Significa que los demás, no sé, probablemente no eran samaritanos, probablemente habían judíos entre ellos, no sé, no lo puedo ver acá, pero le menciona hasta extranjero. ¿Verdad? Alguien extranjero es alguien que no pertenece, no tiene una ciudadanía de un determinado lugar. Y le dijo Jesucristo, le dice en el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Este hombre dio la gloria y la honra a Dios, le dio las gracias a Jesucristo con acción de gracias. Me encanta la palabra cuando decimos y celebramos hoy en noviembre acción de gracias. Acción de gracias no es decir a alguien gracias por esto. Acción de gracias es cuando eso me lleva a una acción, y para que haya una acción todo mi cuerpo debe funcionar. Para que yo pueda levantar este atril para allá, mi cuerpo tiene que hacer algo y tener una acción y hacerlo. Y viene este hombre y hace una acción, se postra, reconoce, grita a gran voz y da gloria y honra a Dios. ¿Saben qué sucede, hermanos, amigos? ¿Saben qué es lo que sucede? Que a veces no sabemos por qué darle gloria a Dios. Y a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que se nos olvida que Dios es soberano. Se nos olvida que Dios en su palabra nos muestra que abrió el mar para que pasara una nación.
Se nos olvida que cerró boca de leones. Se nos olvida que que hace temblar la tierra, que manda lluvia sobre nosotros, que nos alimenta todos los días. Se nos olvida completamente todo porque yo estoy enfocado en mi situación. Dios ocupa cada una de las situaciones que yo estoy viviendo, buenas y malas, para mostrarme algo, para mostrarme su soberanía y la actitud que yo debo de tener como hijo de Dios o simplemente como una criatura creada por Dios, debe de ser de agradecimiento a Él. Entonces, a veces, como decía el punto 1, a veces no somos agradecidos o no somos agradecidos de la forma bíblica correcta que Dios nos desea que seamos agradecidos, simple y sencillamente porque no entendemos por qué debemos de ser agradecidos. Jesucristo lo hizo todo. El agradecimiento tiene mucho que ver con todo lo que Dios ha hecho por nosotros, con lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. A veces hablamos y decimos, sí, Dios me salvó y me rescató. Y un día tengo la esperanza de que voy a estar por la eternidad con Él. Yo no tengo, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, yo no tengo la esperanza que un día voy a estar en la eternidad con Él. Yo ya vivo en la eternidad con Él. Y la única diferencia es que actualmente vivo en este mundo y tengo que trabajar y tengo una familia y tengo problemas y tengo situaciones, y para moverme de un punto A a un punto B tengo que agarrar un vehículo o subirme a un vehículo de transporte y que me mueva de aquí para allá, porque vivo en este mundo donde Dios aún me tiene cumpliendo una misión. Pero ya vivo la eternidad con Dios porque Cristo mora en mí, y la esperanza es que un día lo voy a ver cara a cara. Cuando yo entiendo eso, no hay razón por la cual yo pueda no estar agradecido a Dios. Voy en este mundo y voy cruzando con diferentes obstáculos, los cuales me causan dolor. Y no estoy hablando, hermanos, de que nos volvamos insensibles o que se murió mi papá y yo diga, se murió, está bien, gracias a Dios se murió, ya está con Dios o lo que sea. No estoy hablando de que seamos insensibles a los mismos sentimientos que Dios ha puesto, sino que estoy hablando de que reconozcamos que no importa el hecho o la situación en la que estemos, reconozcamos que Dios es soberano, y Dios es soberano aún sobre esas cosas que creemos que no tienen control, que creemos que no tienen salida, que creemos que no hay solución. Dios tiene control sobre eso. Estos hombres fueron sanados, todos fueron sanados, porque no veo que las Escrituras me digan que solo el samaritano que al final regresa a Jesús. Fueron sanados los 10 en el proceso, pero uno mostró, y cuando veo de 10, uno, yo digo el 10%, me dice mucho, en los números aquí me dice mucho que el 10% es los que realmente somos agradecidos genuinamente. ¿Por qué pocos personas somos genuinamente agradecidos con Dios? ¿Saben por qué? Porque ya cuando Dios nos ha rescatado, cuando ha sucedido lo que Dios me dio, porque como cristianos a veces oramos con fe, le pedimos a Dios y Dios hace conforme a los deseos, o a veces hace conforme a su voluntad, siempre es conforme a su voluntad, pero a veces esa voluntad va de acuerdo a nuestros deseos como humanos. Y Dios nos ayuda en la situación, y ¿saben qué? Se nos olvidó que hay un Dios. Se nos olvidó que ahora, porque yo rogué a Dios y Dios me contestó, ahora mi fe debe de ser muchísimo más grande, porque me doy cuenta que hay un Dios vivo. ¿Cuántas veces tú has orado por algo y Dios te ha contestado? Y tú ves la respuesta de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Gracias, Señor, y todo. Gracias, Señor. Buenas noches. Solo digo buenas noches, gracias, y se me olvida. Y mi vida no es transformada. Todos estos milagros que vemos en las Escrituras, podemos darnos cuenta de que cuando Jesucristo andaba en su ministerio, hizo cada uno de esos milagros, transformó la vida de esos hombres, porque esos hombres fueron transformados porque vieron a Jesús genuinamente. Aún al mismo Jesucristo, de los 10
que él limpió ahí, 9 probablemente fueron a cumplir la orden, pero hubo uno que se dio cuenta que lo más importante es darle la gloria a Dios, glorificar, y me encanta que dice glorificando a Dios a gran voz y postrándose y reconociendo. El postrarme es un sinónimo de reconocer quién es el soberano, y va y se postra ante Jesucristo. Lo otro que, hermano, que queremos de ver o examinar un poquito en esta porción es que debemos de entender que ser agradecido es un reflejo de mi fe hacia Dios. Estos hombres tuvieron gran fe, porque a pesar que Jesucristo, como ya lo vimos, les dice, vayan donde el sacerdote, probablemente no sabían, si no conocían la ley de Moisés, probablemente ni sabían cuál es el procedimiento de la ley de Moisés para con personas que habían tenido lepra. Pero ellos que tuvieron fe de la palabra de Jesucristo. Y dice en el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En el versículo 14 podemos observar que Jesucristo lo único que requiere de ellos es una demostración de fe. ¿A través de qué? A través de la obediencia. No hay forma de demostrar la fe si no es a través de la obediencia, porque fe es algo que no ha pasado. ¿Por qué decimos que estos hombres tuvieron fe? Estos hombres tuvieron fe simple y sencillamente porque ellos no habían sido limpiados todavía. Solamente obedecieron a la instrucción de Jesucristo. Y en el proceso de obedecer y su fe de lo que les iba a pasar, fueron sanados. ¿Saben por qué a veces nosotros no tenemos nada por qué dar gracias a Dios de acuerdo a nosotros? Es porque nosotros no tenemos fe en Dios. Es porque nosotros no vemos que pasa nada. Y no pasa nada simple y sencillamente porque no tenemos la fe de obedecer lo que Dios nos dice en sus Escrituras. Dice, nos vemos con situaciones de trabajo y si no hago la mentirita, me despiden, porque llegué tarde y llego tarde siempre. Ahora me preguntaron, la próxima vez que llegues tarde te despido, te dice tu jefe, y llegas tarde. Y te pone en encrucijada y dices, le digo que se me ponchó una llanta, miento, aunque eso no haya pasado, pero por rescatar y no perder el trabajo, ¿sabe qué? Se me ponchó una llanta. Ok, estás excusado. Prefiero mentir, ¿por qué? Porque creo que de esa forma me voy a librar. Y no decido obedecer a Dios. Y este es un ejemplo trivial. Hay cosas completamente más profundas o más grandes que nosotros hacemos en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo, en el ministerio, en el cual mentimos, no creemos, no obedecemos a Dios o no seguimos las instrucciones que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente que Dios. ¿Y saben qué pasa? Nada sucede. Y nada sucede porque nada va a suceder si yo no decido tener la fe y la obediencia a Dios. No es que Dios no quiera, es que Dios es un Dios de orden y es un Dios soberano y es un Dios que, como decía aquí, requiere toda la gloria y la honra. Y yo no mando a Dios. Entonces necesito tener fe en lo que Dios me dice, fe. Y lo otro es, ¿cómo voy a demostrar esa fe? Obedeciendo, creyendo que lo que Dios me dice va a pasar. Cuando esto pase, hermanos, cuando nosotros actuemos con esa fe, ¿saben qué pasa? Nosotros vamos a entender y a regocijarnos en lo que Dios hizo por nosotros y vamos a mostrar una actitud de agradecimiento. En el versículo 14 que leímos dice, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Esa fe les salvó. Estos hombres leprosos no fueron sanados inmediatamente, de nuevo les digo. Estos hombres leprosos tuvieron que tener fe. ¿En qué? ¿En qué tuvieron fe? En la palabra de Jesucristo. Ahora,
le respondo a mi amigo que me dijo al principio, el que les mencionaba, y les digo, es que tú no conoces mi situación, no hay por qué ser agradecido. Tú probablemente pensaste al principio que de esta enseñanza no tengo nada por qué ser agradecido. Debemos de ser agradecidos aún por aquellas cosas que aún no han sido solucionadas en mi vida. Yo tengo luchas, me imagino que tú también tienes luchas. Hay cosas con las que estamos batallando día a día y nos frustran. Y está bien que te frustren. Y me hacen sentirme poco, y está bien que te hagan sentirte poco, pero está bien que tú tengas esos sentimientos, pero ¿para qué? Para que reconozcas quién es el único que puede gobernar sobre esa situación, y el único que puede gobernar sobre esa situación es Dios. ¿Y cómo yo puedo hacer? Mira, hermano, dígame algo práctico, ¿cómo yo puedo hacer? Yo entiendo, yo quiero que Dios gobierne sobre mi vida, pero algo práctico, ¿cómo puedo hacer? ¿Sabes qué? Vea su palabra, lee lo que dice su palabra, clama a Dios misericordia como lo hicieron estos leprosos, y ¿sabes qué? Obedece. Dios te va a hablar y Dios te va a decir, hijo mío, esto requiero de ti. Obedece. Cuando tú decides por fe obedecer, tu vida va a cambiar. Esa situación con la que vives va a desaparecer. No sé si va a desaparecer. Probablemente Dios la quiere tener ahí. ¿Sabes para qué? Para que tú estés cerca de Dios. O yo no sé si Dios la quiere tener ahí para estarte enseñando cada día. Pero ¿sabes qué? Tu actitud hacia Dios de agradecimiento va a ser diferente. El agradecimiento es un reflejo de mi fe. Por eso es que no somos agradecidos. Por eso es que nos quejamos de todo. A veces usted saluda a alguien y le dice, ay, aquí hermano, viviendo las mismas penas. Otro día más. Como que una carga. Cuando una bendición es que Dios me dio vida este día. Cuando Dios me permitió ver a mi esposa este día. Cuando Dios me permitió la bendición de ir y trabajar y poder ver compañeros y tener un gran campo misionero ahí en mi trabajo y poder hacer cualquier cosa o poder simple y sencillamente tener una conversación que alguien probablemente necesita consuelo. Hoy en estos días de pandemia no nos estamos reuniendo físicamente en la iglesia, aunque pronto lo vamos a comenzar a hacer, pero no decimos que la iglesia somos nosotros. ¿Qué ha sucedido en estos 8, 9 o no sé cuántos meses llevamos ya contigo? ¿Qué has hecho? ¿Qué ministerio has hecho? Con las personas que sí has podido tener un contacto por A o B motivo, porque es familia, porque es compañero de trabajo. ¿Qué has hecho? Es ahí donde realmente mostramos una actitud de agradecimiento. Jesús le declara a este hombre que su agradecimiento ha sido reflejo de su fe en Dios y lo ha demostrado al darle la gloria a Dios. Ahora te pregunto yo, ¿cómo es tu fe? ¿Qué tan agradecido eres? Y a veces somos, como dicen, una mentira repetida 100 veces, la convertimos dentro de nuestra mente en una verdad. Y a veces decimos nosotros mismos, no, yo soy agradecido con Dios. Y dentro de nosotros realmente no tenemos contentamiento, no estamos contentos con lo que Dios está haciendo con nuestra vida. A veces Dios no está haciendo nada, ¿saben por qué? Porque nosotros no le cedemos el control al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, para tener una actitud de agradecimiento, y vamos a continuar viendo esta actitud de agradecimiento y cómo ser agradecidos en las próximas semanas, y esto es básicamente una introducción, pero necesitamos entender dos cosas claves. La primera, necesitamos entender por qué debemos de ser agradecidos. Y la primera razón realmente por la cual nosotros debemos ser agradecidos es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él nos amó primero, dice la Escritura, porque Él nos rescató de la muerte, porque Él es nuestro proveedor, porque Él ha mandado a su Espíritu, si tú le conoces, a morar dentro de ti. ¿Sabes para qué? Para guiarte, para estar todo el tiempo, para consolarte, para guiarte, para enseñarte y para todo lo que la Escritura nos dice que va a hacer. Debemos de ser agradecidos con Dios y tomar una actitud de gozo, de agradecimiento. Y lo otro que debemos de entender es que necesito tener fe.
para ser agradecidos y mostrar una acción de agradecimiento, yo debo de entender que si yo no soy muy agradecido es porque mi fe es corta. ¿Y qué fe? Simple y sencillamente es creer lo que Dios me ha prometido que va a hacer, no importando la situación que esté pasando. En su palabra Dios nos da diferentes instrucciones, principios básicos para nuestra vida. A veces nos dice a detalle qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida y nosotros debemos de entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra fe? A través de la obediencia. ¿Cómo tú vas a ser agradecido? Y saben que la actitud de agradecimiento, yo no veo a este hombre triste, a este samaritano que regresó, lo veo completamente gozoso porque ha sido rescatado. Yo no veo a un ciego aquí en las Escrituras cuando pudo ver triste. ¿Qué fue lo que hizo el ciego, el leproso, la prostituta, la mujer que estaba sangrando? Toda esa gente que Jesucristo hizo milagros, veo una actitud de parte de ellos de agradecimiento, de decidir seguir a Jesucristo con todo su corazón. Como conclusión, te pregunto, ¿tienes algo por qué el día de hoy ser agradecido con Dios? ¿Tienes algo por qué ser agradecido con Dios? ¿Tu agradecimiento es genuino o es religioso? No, hermano, yo soy muy agradecido con Dios. ¿Es genuino o es algo religioso? Lo religioso no sirve. Lo genuino sí con Dios. Tu agradecimiento hacia Dios, la vida, las circunstancias, buenas o malas, ¿reflejan tu fe en Dios? Lo que estás pasando, bueno o malo, ¿refleja tu fe en Dios? O probablemente necesitas entender y creer qué es lo que Dios hizo por ti a través de la persona de Jesucristo. Si necesitas ayuda, háblanos. Alguien te va a guiar. Si necesitas conocer a Cristo, háblanos. Alguien, busca un hermano, ven a la iglesia. Aquí siempre en la iglesia, a pesar de la pandemia, hay gente, busca ayuda, porque tú vas a recibir esa ayuda que necesitas para conocer a ese Señor y Salvador. Gracias por escucharnos, hermanos, y gracias por cada una de sus bendiciones. Y les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro para orar. Gracias, Señor Padre Celestial, por este día. Gracias por la bendición de poder venir y exponer tu palabra. Gracias por estos medios, Señor, y recursos tecnológicos, electrónicos, a través de los cuales podemos llegar a los corazones de cada una de las personas. Te pedimos, Señor, que nos des una actitud de gozo, una actitud de agradecimiento, una actitud, Señor, de honra y gloria a ti, Señor. Te queremos dar la gloria y la honra a ti porque tú lo mereces todo, Señor. Y tú eres el creador de todo, tú eres el dador de todo, Señor. Y tú eres el soberano, Padre Santo. Nos encomendamos a ti y te rogamos, Señor, que nuestra fe, Señor, aumente. Te rogamos, Señor, que pongas personas a nuestro alrededor que nos puedan guiar, personas que nos puedan aconsejar a través de tu palabra, Señor, para poder entender, Señor, cómo tú quieres, Señor, gobernar nuestras vidas. Nos entregamos a ti, Señor, y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El mundo busqué, no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada
el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿quién temerá? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Glorioso Dios, cual otro no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. La luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. No me soltarás, no me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si necesita orar con un pastor, llámenos o envíenos un mensaje de texto al 816-423-2878. Nos encantaría programar una cita. A diezmar y dar generosamente de lo que se nos ha dado, tenemos el privilegio de ser parte aquí en Graceway de la misión de cambiar vidas.
Puede unirse a nosotros en esa misión en visitgreatway.org/give. Antes de irnos, permite orar. Dios, gracias por mantenernos esta semana. Gracias por su palabra, su favor y su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esperamos que tenga una semana increíble. Nos vemos la próxima vez. Chao.